buenas tardes, señoras y señores. Damos inicio a la sesión del día de hoy, sesión extraordinaria número 49-2024. Antes de proceder con la lectura del orden del día, voy a solicitar un receso de 5 minutos a las 17:01, doña Mercedes.
Muchas gracias. Retomamos la sesión extraordinaria 52-2024 al ser las 17 horas con 12 minutos de la tarde. Y antes de proceder, les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, señor alcalde, personas que nos acompañan vía Facebook. Antes de proceder con la votación del orden del día, don Jorge, le agradezco una oración, empezar con lo más importante del día, un día para agradecer. Adelante, don Jorge. Buenas tardes, señora presidenta, compañeras y compañeros del Consejo, regidores y regidoras, compañeros del Consejo de Distrito y las personas que nos visitan acá en el recinto y las que nos ven en el Facebook de la municipalidad. Vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por un día más. Gracias, Señor, te queremos agradecer por permitirnos estar hoy acá, ejercer nuestro trabajo, ejercer ese trabajo tan valioso que es buscar siempre el desarrollo de la comunidad en todas sus áreas sociales, los que tienen, los que no tienen, los que tienen más, todos tienen necesidades y como gobierno local tenemos que ir atendiendo las que están en nuestras competencias. Bendice, Padre, este Consejo Municipal, bendice, Señor, este hermoso país que nos diste la oportunidad de nacer y que celebramos este mes 203 años de independencia. Y bendice, Padre, este hermoso cantón de Barba. Amén. Amén, muchas gracias, don Jorge. Ahora sí, compañeras y compañeras, vamos a proceder con la votación del orden del día. Como punto único, aprobación del presupuesto ordinario 2025. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. Para información de los compañeros y compañeras síndicas, propietarios y suplentes, los regidores suplentes también, tuvimos extensas sesiones de trabajo con la parte técnica municipal en la Comisión de Hacienda y Presupuesto la semana pasada y esta. Quiero agradecer a los regidores que siempre estuvieron presentes. Pudimos evacuar la mayoría de las dudas, hasta las más, algunas dicen que no hay palabras tontas, algunas son obvias, pero a veces es mejor preguntar. Yo en la duda mejor prefiero preguntar. Y quiero agradecer muchísimo al equipo técnico que nos acompañó, a Carla Montero, a María Fernanda Ruiz, a Paula Morales, a don Luis Gerardo Vargas. ¿Quién más nos acompañó de la parte técnica? Creo que fueron ellos, y a quienes se llamaron, a los que se llamaron para evacuar temas de proyectos que siempre estuvieron con la mejor disposición. No tuvimos en ningún momento una negativa, entonces quiero agradecer que eso es muy importante para poder comprender cómo es que va a ser distribuido el presupuesto, los impuestos de todos los contribuyentes de este cantón. Y voy a solicitar a doña Mercedes proceder con la lectura del informe. Buenas tardes. Dice 5 de septiembre del 2024, 4 de la tarde. Esa fue la primera reunión. Señora Liliana Hernández Castro, señor Marlen Murillo Sánchez, señora Marlen Murillo Sánchez, señor Marvin Mora Ríos, señor Eduardo Zamora Montero. Asesores municipales, licenciada Carla Montero Salas, licenciado Luis Gerardo Vargas Rodríguez. Asesores Consejo Municipal, señora Selenia Prendas Montero. Agenda 2, sesión, exposición y análisis de anexos, justificaciones, vinculación, pago presupuesto, cuadros, pago presupuesto, plantilla plurianual 2025. Exposición, análisis, presupuesto ordinario, anexos, justificaciones, vinculación, pago presupuesto, cuadros, pago presupuesto, plantilla plurianual 2025. La licenciada Carla Montero Sala, gestora tributaria y financiera, inicia la lectura del acuerdo 547-2024,
trasladado al Consejo Municipal a esta comisión para el proceso de análisis, valoración y recomendación respecto al presupuesto ordinario pago, plantilla plurianual, cuadros, anexos y justificaciones para el periodo 2025, el cual fue entregado por la Alcaldía Municipal mediante el oficio MB AMB 0833-2024, la licenciada Carla Montero Salas, gestora tributaria y financiera. Inicia con la exposición de la sesión de ingresos, en la cual indica que es por un monto de 5.674.880.435 colones con 20 céntimos y expone de manera detallada la segregación según la clasificación de ingresos. El señor Eduardo Zamora Montero consulta si se ha realizado un análisis de porcentaje de déficit de cada departamento. La licenciada Carla Montero indica que no hay déficit en la proyección de ingresos. Esta es una estimación del monto a recaudar por cada tributo municipal. Para el cálculo de estas estimaciones aplicamos una serie de fórmulas estadísticas que tienen como insumo base la recaudación real de los 4 periodos anteriores y el primer semestre del primer año, con una proyección del ingreso del segundo semestre y que se somete a criterio de cada departamento, y se les explica y se les requiere que haga una valoración en función de estas fórmulas u otro método de estimación para el cálculo de estas metas, considerando situaciones particulares del tributo. La situación actual en el caso de bienes inmuebles, por ejemplo, con las variaciones en la base imponible, o la influencia en el caso del plan regulador, entonces para cada tributo se toman esas variables. Además, deben prever la recaudación de la morosidad. La licenciada Carla Montero Salas, gestora tributaria y financiera, inicia con la exposición del estado de origen y aplicación de fondos. Este estado nos dice cuál es la meta de recaudación de cada ingreso y a qué se destina. En este estado se aplica la clasificación por objeto del gasto y la clasificación económica. En el objeto del gasto normalmente usamos 5, que serían remuneraciones, servicios materiales y suministros, y transferencias, que son gastos corrientes, y los gastos de capital, como lo son los bienes duraderos. El señor Eduardo Zamora consulta, ¿el monto del comité de deportes es solo eso o lo que le van a dar? La licenciada Carla Montero, gestora tributaria, indica no. Lo del aporte del comité de deportes y CONAPDIS se asume de diferentes ingresos, como se va a ir mostrando y cómo se avance el estado de origen. El señor Eduardo Zamora consulta si este monto de los 112 millones de caminos y calles, solo los 99 millones son para remuneraciones. Carla contesta que sí. El señor Eduardo indica que prácticamente 100 son para asuntos administrativos de ese servicio. Y se le indica que son para gastos corrientes, pero esos 112 millones no es el único para ese servicio, ya que tiene otras fuentes de asignación presupuestarias. Pero los salarios sí salen todos de la fuente de financiamiento de bienes inmuebles. La licenciada Montero Salas continúa con la exposición detallando el estado de origen y aplicación de recursos específicos. El señor Eduardo Zamora consulta sobre si solo se dejaron 500.000 colones para la atención de emergencias. ¿Qué pasa si sucede algo? Se le indica que es una prevención del ordinario, pero para atención de emergencias hay un fondo que se acumula en atención a lo que establece el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Aquí no viene reflejado, ya que después eso se ve en el resultado de liquidación, que hay que tomar un 3% del superávit libre, y ese es el recurso que se toma para dichas atenciones. El señor Eduardo consulta si ese es el único monto que recibe la auditoría. La licenciada Carla Montero le indica que sí, que es la solicitud que ha realizado el señor auditor. Don Eduardo consulta que si tiene que hacer una investigación o algo, entonces doña Carla le contesta, a él se le asigna en servicios. Este es un estado de origen y lo que solicitó viene financiado de diferentes fuentes. Ya en el cuadro detallado del programa podrá observar lo que está asignado en total. Don Eduardo consulta, solo se asigna el acueducto para el proyecto. Solo eso asigna el acueducto para un proyecto.
La licenciada Carla Montero le indica que de ese rubro de ingresos sí, pero que hay financiamiento de otros ingresos. Don Eduardo consulta, pero para mejoras del acueducto hay algo establecido. Se le indica que dentro del contenido en materiales y bienes duraderos del mismo departamento podrían venir, pero como proyecto, solo ese, el señor Eduardo Zamora, dentro del superávit sí puede haber destinado para otros proyectos. Se le contesta que sí, ese proyecto de ingreso por venta de agua viene así, pero dentro del superávit vienen otros montos, pero para ese mismo proyecto. La sesión finaliza a las 5:40. Vamos a proceder con el primer acuerdo. Se da por recibido, conocido y aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el tema de presupuesto ordinario 2025. 5 votos. Entonces sería el informe del 5 de septiembre el número 1. El informe del 5 de septiembre, del 6 de septiembre sería el número 2. Se llevó a cabo a las 10:15. Están presentes Mónica Hernández Segura como coordinadora, Liliana Hernández Castro, Marlene Murillo Sánchez, Marvin Mora Ríos y Eduardo Zamora Montero. Asesores municipales, la licenciada Carla Montero Sala, licenciada María Fernández Ruiz Sánchez, máster Paula Morales Pinto y el licenciado Luis Gerardo Vargas Rodríguez. Asesores del Consejo Municipal, la señora Selenia Prendas. Y en la agenda, la exposición y análisis, anexos, justificaciones, vinculación, pago presupuesto, cuadros, pago presupuesto, plantilla plurianual 2025. La licenciada Carla Montero Salas retoma la exposición del estado de origen y aplicación de fondos. Expone a partir del ingreso que por alquiler de edificios e instalaciones. En servicio de basura, la licenciada Mónica Hernández consulta a qué se debe lo del proyecto de compra de tierras. La licenciada Carla Montero indica que es un proyecto que plantea gestión ambiental para la adquisición de terrenos para proyectos de reforestación, recarga acuífera. Es el inicio para el proyecto y se irá reforzando mediante otros documentos presupuestarios. Para el caso del ingreso por derecho a cementerio, la licenciada Mónica consulta y ahí van incluidas todas las cargas sociales y todo lo que conlleva las remuneraciones. Doña Carla aclara que sí, eso incluye todo, y van los cargos fijos y remuneraciones eventuales como tiempo extraordinario para los intereses por mora en servicios. Licenciada Mónica Hernández consulta si ese monto que estima a ser recaudado tiene una diferencia con el año anterior, que porcentaje varía normalmente. La licenciada Carla Montero le contesta, le indica que se usan fórmulas estadísticas en las cuales se consideran 4 periodos anteriores y los 6 meses del presente año. Hay algunas que vienen en aumento y otras que han sido afectados por la aplicación de una normativa específica. Hemos tenido 2 normas que faculten la condonación en el periodo actual que tenemos vigente, la ley 10.359 como en años anteriores, y también para el ingreso por venta de otros servicios, compra de certificaciones de registro, se dio construcción por parte de la ONT, que no se necesitan las certificaciones para la no afectación conocida como exoneración. Por tanto, la venta de esas certificaciones se desplomó con respecto a años anteriores y disminuyó. Hay que tener en cuenta que el monto para inversión puede variar, lo que va a hacer que estos ingresos de intereses van a disminuir. También hay que ver la tasa de interés que tuvo un cambio en la metodología de cálculo, porque ha disminuido la tasa básica pasiva y eso hace que varíen.
Desde los últimos 4 años la tasa básica va a la baja para la transferencia del IFAN, licores nacionales y extranjeros. La licenciada Mónica Hernández consulta, ¿esta transferencia es igual o proporcional por municipalidad? Entonces se le indica es proporcional. Ellos hacen el cálculo y otra diferencia que van a hacer es que la transferencia por impuesto al ruedo ya no es competencia de ellos, sino del INSS. Y aunque enviamos la solicitud de información al INSS, no recibimos respuesta. Por ello, este ingreso se incorporará en el extraordinario 1 para el caso de la ley 8114. El señor Eduardo Zamora consulta expropiación, ¿qué es? ¿Qué van a expropiar? Se llama al ingeniero José Fabio Barrantes, encargado de la unidad técnica de la gestión vial, para que les dé una explicación. Y él muestra en Google Maps la calle cerca del Bar Berni, por ahí hay una calle privada, es una servidumbre, pero tiene un buen tamaño para habilitar la calle. Y cuando se hizo el levantamiento de la calle basados con el recurso de amparo para construcción de aceras y cordones de caño entre un carro de caño, entra un carro y no sirve doble vía. Se envió la propuesta para hacer un par vial para unir calle León con esa calle del Valverni, y algunos casos de vecinos serían por medio de donación, excepto un señor que sería por expropiación, y según la valoración del catastro tenemos que expropiar para poder habilitar. La señora Marlene Murillo menciona que es una necesidad hacer esa vía. Además, le consulta al ingeniero José Fabio Barrantes si cambiando la vía hay que comprarle lote o una franja. El ingeniero José Fabio Barrantes indica que sí sería una franja. Respecto a superávit libre, la licenciada Mónica Hernández consulta lo de las NICs. ¿Es para lo del sistema o para otra capacitación del sistema? Se le explica que es para la continuidad de la contratación de este año, para la actualización de políticas, manual financiero, contable y reglamentaciones vinculadas. De esta manera, la licenciada Carla Montero Salas, gestora tributaria y financiera, ha expuesto el estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 5.664.880.435,20. El señor Eduardo Zamora consulta, no se le destinó nada a 2 caseríos y en otros sectores, y los proyectos de los consejos de distrito quedó por fuera Buenavista. Se supone que había un rubro de una calle del año pasado y no veo esos proyectos. El ingeniero José Fabio Barrantes le indica que en el caso de Buenavista incluye todos los proyectos que tuvimos que eliminar por atención de deudas por el reajuste de precios. En la parte técnica hay otros proyectos con más urgencia que Buenavista, sin malinterpretar, de que sigue, pero necesitamos entender lo del reajuste. Señor Eduardo Zamora consulta, para el presupuesto ordinario no está incluido. Y José Fabio Barrantes le indica que en el ordinario 2025 no, pero si nos da el presupuesto en el extraordinario 1 del 2025 lo metemos hasta donde está la antena de telecomunicaciones. El proyecto se nota que se terminó en seco, pero se debe continuar. El señor Eduardo Zamora indica que le preocupa lo de Santa Lucía, despedazar una cancha de básquet para hacer una de voleibol. El arquitecto Andrés Alfaro, encargado del proyecto de inversión, le explica que está la estructura y no el aro, y que él no ve que exista afectación si quedan las dos estructuras. Entonces se puede plantear que no se destruya, sino que se mantengan las dos, que se haga la valoración. El señor Eduardo Zamora le indica al arquitecto Andrés Alfaro que sí se debería hablar con la comunidad, explicarles si pueden hacer ese ajuste del proyecto para que beneficie a la comunidad. La licenciada Carla Montero Salas comenta que para efectos del documento presupuestario se mantiene el proyecto tal cual fue aprobado por el Consejo de Distrito y en este caso de Santa Lucía, y por el Consejo Municipal. Para variarlo, en dado caso se puede valorar que se haga una modificación para el cambio del nombre del proyecto, no así su destino para la obra constructiva. El señor Eduardo Zamora le indica al arquitecto Andrés Alfaro que puede ir a hacer valoración de lo antes de hacer el cambio. Señora Selenia Prendas
síndica le comenta al señor Eduardo Zamora que con respecto al Consejo de Distrito, esa cámara es para Buenavista. Ellos van un año, trabajan en San Pablo abajo y otro año en Buenavista. Solo que al momento de plantear el proyecto se debe de indicar San Pablo. La licenciada Mónica Hernández comenta que ella solicitó hacer un cambio, dar ese dinero que apoya la continuidad de calle y no las cámaras. Por eso lo valora el Consejo de Distrito. La licenciada Carla Montero muestra la ficha del proyecto y del Consejo de Distrito para aclarar las dudas y la exposición detallada. Dice: cuadro 2, aplicación de recursos superávit, la sección de ingresos de partida general por programa auxiliar de transferencias, desgloso de cada programa presupuestario, programa 1, programa 2, programa 3 y la sección de ingresos detallada. La licenciada Carla Montero Salas aclara la consulta realizada anteriormente en la sesión del 5 de septiembre del señor Eduardo Zamora respecto al contenido presupuestario para la auditoría interna. Se le asigna conforme ellos le solicitan servicios jurídicos y servicios en ciencias económicas y sociales. Aparte de suministros, el señor Eduardo Zamora consulta cuánto fue lo que se le solicitó. La licenciada Montero Salas le indica que él solicitó y se le asignaron 2.196.140 para el servicio de jurídicos y 2.195.976 ciencias económicas y sociales. Se le asignó según su solicitud y en general fue un total de 5.208.718,76. La licenciada Mónica Hernández consulta sobre las dietas. La licenciada Carla le comenta que las dietas son por un monto total de 44.982.878.55, el cual en función del crecimiento neto del presupuesto ordinario contiene un aumento del 4.70% respecto a las dietas actuales que tienen que ser concordante con el presupuesto. El señor Eduardo consulta, ¿las dietas ya están aprobadas? Le aclara que las dietas no están aprobadas ahorita, pero sí incorporadas y se somete a votación cuando se vea el anexo. Respecto al detalle, programa 2, servicios comunales, el señor Eduardo Zamora consulta si ese es el monto total del acueducto. Se le aclara que sí. Ahí va el operativo, remuneraciones, los servicios, los materiales, los suministros, los bienes duraderos. Lo que respecta a los proyectos de inversión está en el programa 3. La señora Marle Murillo consulta la recolección de residuos valorizables. ¿Esto para qué es? ¿Qué representa? Se le indica que es para pagar la empresa que brinda el servicio de reciclaje, el pago del contrato que mantiene la municipalidad con la empresa. La empresa le retribuye a la municipalidad dependiendo del pesaje. El señor Eduardo Zamora consulta si se tiene aproximadamente cuánto ingresó el año anterior por ese servicio. Carla le indica que se debe realizar la consulta a la licenciada Carolina Morales y la misma indica que es un monto aproximado de 4.800.000 colones anuales. La señora Marle Murillo consulta cuánto dice canchas sintéticas, cuántas canchas tiene el cantón. Doña Carla le indica que canchas no se tiene ahorita. Ese monto es para invertir en canchas sintéticas cuya localización y determinación la efectúa la alcaldía con la contraparte técnica en este proyecto, el arquitecto Andrés Alfaro Cambronero, y finaliza la sesión a las 12:30. Este sería el informe del 6 de septiembre. Se da por recibido, conocido y aprobado, compañeros. El informe son 5 votos. Seguimos con el informe número 3. Este informe es con fecha 9 de septiembre.
La hora de inicio, 9:53 de la mañana. Presentes, Mónica Hernández Segura, Liliana Hernández Castro, Marlene Murillo Sánchez, Marvin Mora Ríos, Eduardo Zamora Montero. Asesores municipales, Carla Montero Salas, María Fernanda Ruiz Sánchez, Paula Morales y Luis Gerardo Vargas. Asesor del Consejo, Selenia Prendas. Continuamos con la exposición y el análisis, anexos, justificaciones, todo lo que tiene que ver con el presupuesto. La licenciada Carla Montero Salas inicia la exposición y explicación de la justificación de los ingresos y egresos. Doña Mónica pregunta por qué disminuyeron los timbres municipales. Se le contesta que se debe a que es un ingreso muy variable, es un timbre por venta de propiedades. Hay periodos económicos en los que las transacciones de inmuebles no son tan altas y que después de la pandemia se incrementó, pero últimamente han venido a la baja. También pregunta a doña Mónica sobre el alquiler de los edificios. Se le contesta que indica que es una disminución que se debe a que en 2024 se pretendió un alquiler con una metodología muy similar a la vigente, pero no se logró. Respecto a los ingresos por intereses moratorios, la licenciada Carla Montero hace énfasis en que la municipalidad se ha acogido a normativa específica de condonación de intereses y que, por ejemplo, actualmente la ley 10.359 está vigente. El periodo máximo para aplicar es de 1 año una vez publicado en la Gaceta y que se está por aplicar, por lo que hace que los intereses moratorios disminuyan. Así también, si se logra la disminución del pendiente de pago de recaudación por intereses moratorios, también disminuye, siendo que la tasa de interés moratorio también ha tenido variaciones a la baja en los últimos periodos. Señor Eduardo Zamora consulta sobre la diferencia entre la disminución de las transferencias de capital. Esto se debe a que ahora hacen las distribuciones entre 84 y no 81 municipalidades. Por eso este motivo disminuye el ingreso por las leyes 8114 y la 9329. En el apartado de ingresos se incluyen las variaciones respecto al presupuesto definitivo 2024 y ordinario 2025. La licenciada Carla Montero Salas aclara que en el presupuesto definitivo 2024 se contiene el presupuesto ordinario y los presupuestos extraordinarios 0 y 01 2024. Señor Eduardo Zamora consulta la presupuestación de abogados, solo auditoría solicitó o el Consejo también tiene asignación. La licenciada Carla Montero aclara que de momento la asignación es para la auditoría, la alcaldía para asesores y la contratación de abogados externos para los procesos de cobro extrajudicial y judicial. Don Eduardo consulta en la construcción de cordones de caño en el distrito. Viene el código municipal que es obligatoria la construcción de cordones de caño y estaba viendo que la municipalidad está asumiendo las aceras y me surge esa duda si es solo para los cordones de caño o para hacer aceras. Se le realiza la consulta al ingeniero José Fabio Barrantes. Él indica lo que se asigna de aseo de vías para cordones de caño, pero cuando se construye la mayoría de las aceras se dañan y se deben construir nuevamente, porque no podemos dejarlas malas, porque es para el servicio, y cuando se hace la limpieza de vías, los muchachos limpian los caños y el alcantarillado va con todo el sistema. La licenciada Carla Montero Salas indica que la construcción de aceras viene de la ley de movilidad peatonal específica en esa ley o si no en el artículo 88 del Código Municipal. Se está trabajando en un reglamento para regular esto. Se da un receso de 5 minutos. Carla Montero continúa con la exposición de la justificación de ingresos y egresos para el apartado. De ingresos se incluyen también en atención a las directrices actualizadas, las variaciones de ingresos por programa, rubro presupuestario respecto al definitivo 2024 y el ordinario 2025. Carla Montero Salas continúa con la exposición de la justificación de ingresos y egresos. Para el apartado de egresos se incluye también en atención a las directrices actualizadas de la Contraloría General de la República, las variaciones de egresos por programa y rubro presupuestario respecto al definitivo 2024 y el ordinario 2025. Carla Montero continúa con la explicación detallada de los anexos, detalle de origen de recursos, aplicación de recursos superávit, detalle de deuda, estudio integral de ingresos proporcionado por el señor contador municipal,
cuadro de aportes a entidades a las cuales les hacemos aportes fundamentadas en el artículo 71 de la Ley 7794, otra normativa específica, convenios de cooperación y otros. Transferencias previstas, la cual corresponde a una transferencia para la Junta de Educación de la Escuela Pedro Murillo para la mejora de la infraestructura. La licenciada Mónica Hernández consulta, la municipalidad no es cierto que no puede dar aportes para las juntas. Carla Montero responde que esto corresponde a un proyecto de inversión en la infraestructura y sí se puede. Este proyecto es aparte de la transferencia por ley que hacen canalizado por parte del Consejo de Distrito y complementado con una asignación por parte de la alcaldía. Además, la inversión se podía hacer por etapas. Anexos proporcionados por Tesorería a la certificación de ingresos, donde hace constar los ingresos percibidos al 20 de agosto del 2024, la certificación de superávit libre y específico en la que ella indica en el cual cuenta la municipalidad está disponible este recurso. La señora Marle Murillo consulta sobre el proyecto del antiguo EVAIS de San Roque. ¿Qué inversión va para ellos? El arquitecto Andrés Alfaro le indica que va a cambiar la estructura del techo, repello de paredes, cambio de ventanas, y esto está dirigido para un salón multiuso y está en una propiedad municipal. Licenciada Carla Montero continúa con la exposición detallada de los siguientes anexos. Estimación del resultado de liquidación presupuestaria del año 2024. El oficio MB Aditrifi 439, que establece la aplicación del artículo 17 de la Ley 9635 y el artículo 27 del título cuarto de la Ley 9635. La certificación de la tesorera municipal que contiene la validación de los ingresos estimados con la segregación e ingresos corrientes, ingresos de capital y financiamiento. Esta sesión finaliza a las 12:30 p.m. Damos por recibido, conocido y aprobado el informe, compañeros. Son 5 votos. El 4 es el informe del día 10 de septiembre. Este día se reunieron a las 10:12. Están presentes Mónica Hernández Segura, Liliana Hernández Castro, Marle Murillo Sánchez, Marvin Mora Ríos y Eduardo Zamora Montero. Los asesores: Carla Montero, María Fernanda Ruiz, Paula Morales Pinto y Luis Gerardo Vargas Rodríguez. Asesor del Consejo, asesores Consejo Municipal, señora Selenia Prendas. Y la agenda es la misma que la anterior, la exposición para el presupuesto plantilla plurianual 2025. El licenciado Luis Gerardo Vargas Rodríguez inicia con la exposición detallada del cuadro 3, que es la creación de las plazas nuevas, fijas, reclasificación, reasignación de plazas existentes, donde aclara que ya estas fueron vistas y aprobadas en el Consejo Municipal. La señora Marle Murillo consulta qué hace el cajero. Luis Gerardo Vargas Rodríguez indica que son los que atienden en las cajas. Ellos atienden a los contribuyentes que vienen a realizar el pago directo y ven lo que respecta a pagos por simple móvil, y en periodos bajos ayudan a hacer llamadas a los contribuyentes. Luis Gerardo Vargas Rodríguez señala que en total serían 14 plazas nuevas para el periodo 2025 y que fueron conocidas y aprobadas por parte del Consejo Municipal. Lo que varía respecto al año anterior es que primeramente se tomó el acuerdo de aprobación y la viabilidad financiera antes de presentar el presupuesto ordinario 2025. Luis Gerardo Vargas Rodríguez continúa con la exposición detallada del anexo 3, que son los servicios especiales que están incorporados en dicho documento presupuestario. El señor Eduardo Zamora menciona que la persona de patentes tiene muchas funciones. El licenciado Gerardo Vargas Rodríguez indica que esa muchacha va a hacer tramitología. Ella no es parte del plan regulador. Ella hace proceso de análisis y aprobación de requisitos con el BIU. Don Eduardo consulta si hay reglamento nuevo de patentes.
Carla le contesta que se está trabajando en el mismo y que se está tratando de presentar una reforma y presentarlo a la Comisión de Mejora Regulatoria para también realizar el trámite ante el Consejo Municipal. Don Eduardo solicita que se le envíen las funciones de la promotora social. La señora Marlene Murillo consulta cuánto es el salario de la persona encargada de las redes sociales. Don Luis Vargas responde que el salario base es de 798,000 colones. Doña Mónica deja constando en actas que está de acuerdo en que se pueda pedir la información ya que es pública, pero no podemos cuestionar nosotros como regidores algo administrativo, como por ejemplo la decisión de que se publique y lo que no se publique, y las funciones que a ese puesto se le asignen. Luis Gerardo continúa con la exposición del cuadro 5, salario del alcalde, con el cuadro 6, cálculo de dietas, miembros del Consejo Municipal. Además indica que el artículo 30 del Código establece un porcentaje límite. Lo máximo que se puede aumentar es el margen de crecimiento del presupuesto y además se hace la observación que antes eran 6 síndicos, actualmente son 7. Luis Gerardo continúa la exposición del cuadro 7 de los incentivos salariales, el oficio LVDRH 068-2024, traslado de todos los cuadros trasladados a la ADITRIFI, los cuadros trasladados a la ADITRIFI, oficio LVDRH 069-2024, certificación del artículo 129 del Código Municipal y del oficio LVDRH 070-2024, profesiones y bases legales al anexo 4.5. El señor Eduardo Zamora consulta, en esas remuneraciones están incluidos los ajustes para el perceptil 40, indica que no se pudieron incluir, se hizo la valoración y no fue posible incluirlos porque para algunos no se tenía el financiamiento suficiente y eso se debió haber efectuado durante el mes de agosto de acuerdo a las directrices vigentes. Don Eduardo y los demás miembros de la comisión dejan constando en actas que se plantea a la administración con base en lo expuesto que en la primera posibilidad del documento presupuestario en el año 2025, sea por modificación o presupuesto extraordinario, se hagan las consideraciones para incluir como una prioridad la atención de equipar para cumplir con el perceptil 40 en todas las categorías de puestos faltantes. El licenciado Gerardo Vargas, Luis Gerardo, indica que debido a que no hay incrementos por costo de vida, sí sería importante que se tome bajo esa consideración. Se hace un receso de 30 minutos. Se van a las 12:55 y se regresa a la 1:30. La máster Paula Morales Pinto inicia la exposición detallada de la vinculación pago presupuesto 2025. Señala que en el programa 1 se concentra la mayor cantidad de instancias administrativas, en el programa 2 todos los servicios comunales y en el programa 3 las inversiones. Doña Mónica pregunta con respecto a secretaría, ¿por qué se le asigna tan poco? La licenciada Carla Montero responde que no es solo la secretaria, son todos los departamentos que están en el programa 1. Como se vio en el estado de origen, no tenemos más para asignar porque no tenemos muchas fuentes de financiamiento para el programa 1. Hay sesiones de trabajo entre los departamentos y con lo que ellos plantean, el alcalde toma la decisión de qué se da y qué no. Esto por cuanto son 16 departamentos y se tiene que ver la fuente de financiamiento. La señora Marlene Murillo consulta, ¿este presupuesto hay algo que quede para el equipo tecnológico? Pablo indica que sí hay un proyecto de inversión para ese tipo de atenciones en tecnología. Doña Marlene se retira a las 4 de la tarde. Carla Montero indica que se ha proporcionado una actualización del estudio de viabilidad en el oficio MB ADITRIFI 0441-2024 debido a que se identificaron algunas fórmulas que no arrastraron la información completa y se incorporaron las estimaciones de las dietas. Cabe recalcar que el producto respecto de la viabilidad de las plazas fijas
como de los proyectos de servicios especiales del periodo 2025 es el mismo del contenido en el oficio MB AD-TRIFI 0394-2024. Existe viabilidad para el financiamiento. A Máster Paula Morales procede con la exposición detallada de la plantilla plurianual del pago presupuesto ordinario. En el transcurso de la exposición y análisis se identifica algunos requerimientos de correcciones de forma y redacción en la plantilla plurianual. Se finaliza la exposición de los anexos, justificaciones, vinculación, cuadros, pago presupuesto y la plantilla plurianual del presupuesto ordinario del año 2025. En virtud de lo anterior, habiéndose atendido y aclarado las consultas planteadas por los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se procede a la adoptación de los siguientes acuerdos. Acuerdo 001. La Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal aprobar el estudio de viabilidad actualizado para la estimación de gasto por remuneraciones planteadas en el pago presupuesto ordinario del año 2025, contenido en el oficio AMB AD-TRIFI 441-2024. 4 votos a favor: señora Mónica Hernández Segura, Liliana Hernández Castro, Marvin Mora Ríos y Eduardo Zamora Montero. ¿Lo sigo leyendo nada más o van a aprobar uno por uno? Voy a solicitar, ok. Se da por, esa es la última, ¿verdad? Es que no sé si vienen numerados los informes. Damos por recibido y conocido y aprobado el informe previo a proceder con los acuerdos. Son 5 votos. Entonces sería el acuerdo 1. Entonces empezaríamos con el acuerdo 001. Yo le leería primero lo que dice la recomendación y después el acuerdo. La Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal aprobar el estudio de viabilidad actualizado para la estimación del gasto por remuneraciones planteados en el POA Presupuesto Ordinario del año 2025, contenido en el oficio MB AD-TRIFI 441-2024. Entonces sería el Consejo Municipal acuerda aprobar el estudio de viabilidad actualizado para la estimación del gasto por remuneraciones en el pago presupuesto ordinario del año 2025, contenido en el oficio MB AD-TRIFI 441-2024. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. El acuerdo 2. La Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal la aprobación de la aplicación de las correcciones de forma y redacción en la plantilla plurianual del pago presupuesto ordinario del año 2025. El acuerdo sería: el Consejo Municipal acuerda aprobar la aplicación de las correcciones de forma y redacción en la plantilla plurianual del pago presupuesto ordinario del año 2025. De acuerdo, compañeros, son 5 votos. Acuerdo 3. La Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal la aprobación del incremento rubro de dietas por un porcentaje del 4.70%. El Consejo Municipal acuerda aprobar el incremento del rubro de dietas por el porcentaje del 4.70%. De acuerdo, compañeros, son 5 votos. Acuerdo 004. Dice: la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Acuerda recomendar al Consejo Municipal aprobar la incorporación de la estimación del superávit libre y específico de la liquidación presupuestaria del año 2024 en el presupuesto ordinario PAO del año 2025 de conformidad con lo planteado por la Administración Municipal. El acuerdo sería: el Consejo Municipal acuerda aprobar la incorporación de la estimación de superávit libre y específico de la liquidación presupuestaria del año 2024 en el presupuesto ordinario PAO del año 2025 de conformidad con lo planteado por la Administración Municipal. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. Ese sería el 4. El número 5. Dice el número 5. La Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal aprobar que en el acuerdo de aprobación del presupuesto ordinario y su vinculación PAO presupuesto del año 2025 que se contengan únicamente los documentos que requiere la Contraloría General de la República y los demás documentos anexos, cuadros y justificaciones consten en el expediente de dicho documento presupuestario y se tramiten en el CIP de ser así requerido por el ente Contralor. El acuerdo sería: el Consejo Municipal acuerda aprobar que en el acuerdo de aprobación de presupuesto ordinario y su vinculación PAO presupuesto del año 2025 se contengan únicamente los documentos que requiere la Contraloría General de la República y los demás documentos anexos, cuadros y justificaciones consten en el expediente de dicho documento presupuestario y se tramiten en el CIP de ser así requerido por el ente Contralor. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. En el acuerdo número 6, 006, dice: la Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal la aprobación de la plantilla plurianual actualizada del PAO presupuesto ordinario 2025. El acuerdo sería: el Consejo Municipal acuerda aprobar la plantilla plurianual actualizada del PAO presupuesto ordinario del año 2025. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. El acuerdo número 7 dice: el Consejo Municipal, la Comisión de Hacienda y Presupuesto acuerda recomendar al Consejo Municipal la aprobación del presupuesto ordinario del año 2025, la vinculación PAO presupuesto, cuadros, anexos, plantilla plurianual y las justificaciones por un monto total de 5.664.880.435,20. Entonces sería: el Consejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto ordinario del año 2025, la vinculación PAO presupuesto, cuadros anexos, plantilla plurianual y justificaciones por un monto total de 5.664.880.435,20. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos. Todos estos acuerdos en la recomendación fueron votados en la comisión por los regidores que estaban presentes. Se deja anotado que todos los acuerdos fueron tomados en firme y en forma unánime por los 4 regidores presentes: la señora Mónica Hernández Segura, la señora Liliana Hernández Castro, el señor Marvin Mora Ríos y el señor Eduardo Zamora Montero. Finaliza la sesión a las 4:44 de la tarde. Gracias. Solo quiero hacer la aclaración que para la toma de ese último, esa última minuta que se tomó, la compañera Marlene Murillo estaba ausente porque ya había indicado, como les conté inicialmente, fue muy extenso la sesión de trabajo y ella se retiró escasos 30 minutos previo a la conclusión de la sesión de trabajo, pero ella estuvo también presente y votó en todos los acuerdos.
Se da esa última parte como recibida y conocida, compañeros. Son 5 votos. Lo que procede es retomar el presupuesto, entonces la señora presidenta municipal retoma el presupuesto ordinario del año 2025, aparece todo por escrito, todo como aquí lo establece el documento, y el acuerdo sería, el Consejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto ordinario del año 2025, la vinculación, pago, presupuesto, cuadros, anexos, plantilla plurianual y justificaciones por un monto total de 5.664.880.435,20. ¿De acuerdo, compañeros? 5 votos. ¿Alguna otra cosa del informe, ya Mercedes? No, señora, ya aquí yo creo que se termina. Aquí vienen los documentos que nos presentó el departamento, que son los que tienen que ir anexos. Esos son los que van en el CIP, todos están ahí. Entonces, el informe con todos los cuadros y anexos quedarán en el acta a la letra y todos ustedes podrán tener acceso al mismo. Sin más por el día de hoy, se cierra la sesión a las 18:03. Dios los acompañe de regreso a sus hogares. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.